Estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht de la sede San Juan del Lurigancho, Carabalí Colonial, quien les habla es el profesor Luis Soto de la sede San Juan del Lurigancho. El día de hoy vamos a empezar con nuestra segunda semana, la clase es para segundo año de secundaria. Nuestro tema a desarrollar el día de hoy es números racionales, multiplicación y división. Nuestra competencia es resuelve problemas de cantidad. Desempeño de aprendizaje, plantea afirmaciones sobre la multiplicación, división de números racionales y sus propiedades a través de ejemplos diversos. Selecciona y emplea recursos, estrategias y o procedimientos para resolver problemas de multiplicación y división con números racionales relacionados al uso de unidades de longitud, tiempo y unidades monetarias. Resuelve problemas referidos a multiplicación y división de números racionales aplicados a contextos diversos y verificando si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. Nuestra situación significativa inicial se titula Conociendo a candidatos presidenciales con más rechazos del 2021. La ausencia de evidencia empírica de un mecanismo claro que vincule el desencanto y abstencionismo son los pilares sobre los que se construye el planteamiento del problema, a partir del cual se muestran las preguntas y objetivos. Luego se describe la metodología que guía la recolección de datos empíricos. La sección de resultados comienza mostrando cuán mala es la imagen de los políticos, así como la relación entre el nivel de desencanto y la propensión a votar. No se halló evidencia que apoye la hipótesis de un retraimiento generalizado de la vida pública. En lugar de eso, se encontró que las personas, al estar frente a una elección en la que no confían en ningún candidato, toman una de dos posturas: o dejan de votar para no apoyar a quien creen que le hará mal al país, o votan para cumplir con su parte y dejar a otro la responsabilidad de cumplir con la suya. Este último esquema es luego de la publicación de ayuda de estudios estadísticos. ¿Por cuáles de los siguientes candidatos nunca votaría para elegir al presidente de la República? Podemos observar acá en el gráfico, ¿no? Keiko Fujimori 57%, Ollanta Humala 37%, César Acuña 26%, Verónica Mendoza 16%, Julio Guzmán 14%, Daniel Urresti 13%, George Forsyth 12%, Daniel Salaverry 6%, Johnny Lescano 5%, Marco Arana 4%, Rafael López Aliaga 4%, Hernando de Soto 4%, Alberto Beingolea 4% y otros 17% no sabe 10%. Estos son lo que la encuesta según nuestra situación significativa. Ahora vamos a contestar, ¿no?, sobre qué nos está preguntando. ¿Cuántas personas de los encuestados rechazan al candidato Johnny Lescano? ¿Cómo podrías conocer esa cantidad? ¿Cuántas personas más de rechazo tiene la candidata Keiko con la candidata Verónica según la encuesta realizada? ¿Cómo podrías multiplicar o dividir números racionales? ¿Y qué estrategias conoces? Vamos a ver la resolución. ¿De qué trata el problema? Del resultado de la encuesta de los candidatos que generan más rechazos y nunca votarían. ¿Cuáles son los datos? Encuestaron a la cantidad de personas, a 1.200 personas. Como podemos observar ahí los datos, ¿no? ¿Qué estrategias utilizaremos? Las operaciones y propiedades de los números racionales. ¿Qué me piden? ¿Cuántas personas de los encuestados rechazan al candidato Johnny Lescano? ¿Cómo podrías conocer esa cantidad? ¿Cuántas personas más de rechazo tiene la candidata Keiko con la candidata Verónica según la encuesta realizada? ¿Cómo podrías multiplicar o dividir números racionales? ¿Qué estrategias conoces? Podemos observar planteando y resolviendo las preguntas propuestas
¿Cuántas personas de los encuestados rechazan al candidato Johnny Lezcano? ¿Cómo podrías conocer esa cantidad? Del dato tenemos que 1.200 personas fueron encuestados de enero a febrero. Johnny Lezcano representa el 5%. ¿El 5% de quién? De 1.200. Entonces, resolviendo tenemos, haciendo la operación de la multiplicación y división, tenemos 5 del total. De 1.200, 5 sobre 100. De 1.200. Podemos simplificar. 100ava podemos sacar. Se va 100ava en ambos. Y esto me saldría como resultado 5 por 12. Y 5 por 12 es igual a 60. De los encuestados, 60 rechazan al candidato Johnny Lezcano. Ese es resolviendo la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuántas personas más de rechazo tiene la candidata Keiko con respecto a la candidata Verónica, según la encuesta realizada? La cantidad de encuestados son 1.200 personas. Calculando la cantidad de personas que rechazan a Keiko, tendríamos entonces es 57%. 57% es la cantidad que son de 1.200. Nosotros para resolver podemos simplificar, sacar 100ava a 1.200 y a 100. Y me quedaría, por ejemplo, 57 por 12. Y al multiplicar 57 por 12 me daría 684. Calculando la cantidad de personas que rechazan a la candidata Verónica, tendríamos entonces, ¿no?, 16% de 1.200, 16 sobre 100. Yo puedo simplificar, sacar 100ava, y esto sería 16 por 12, que es 192. 192 personas rechazan a la candidata Verónica, según la encuesta que se ha realizado. Realizando la diferencia entre ambas cantidades, porque queremos saber cuánto más de rechazo tiene la candidata Keiko con respecto a la candidata Verónica. Sería 684 menos 192 es igual a 492. De los encuestados, Keiko tiene 492 personas más de rechazo que Verónica Mendoza, ¿no? Eso sería la respuesta con respecto a la situación significativa. Ahora vamos a contestar a la tercera pregunta. ¿Cómo podrías multiplicar o dividir números racionales? ¿Qué estrategias conoces, no? Para multiplicar los números racionales, obtenemos el numerador por el producto de los numeradores. Obtenemos el denominador por el producto de los denominadores, ¿no? En otros casos se simplifica primero antes de operar. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay a veces que las fracciones o números racionales son que se puede simplificar, entonces lo podemos hacer primero antes de multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, ¿no? La división de dos números racionales es otro número racional que tiene. Primero, por el numerador, el producto de los extremos. Nosotros multiplicamos el producto de los extremos para encontrar el numerador. Luego, por el denominador, el producto de los medios. También podemos definir la división de dos números racionales como el producto del primero por el inverso del segundo, ¿no? Eso sería el caso que vamos a ver ya en el siguiente video, que es el marco teórico, ¿no? Muchas gracias. Le dejo entonces viendo el siguiente video sobre el marco teórico del tema que estamos tratando, números racionales, multiplicación y división.